Muy buenas tardes, ¿cómo anda Pablo? Buenas tardes, casi buenos días con el sol que tenemos, ¿no? Sí. Sigue estando la tarde larga, así que todo bien, Miguel, gracias a Dios, con calor nomás, pero sé que para el norte estamos bravos, así que no me quiero quejar mucho. Sí, claro, en el desierto es un poco más caliente, ¿no? También. ¿Cómo anda, Freddy? Pero gracias a Dios, lo más bien, también con calorcito, con el ventilador cerca ya. Ahí Seguro. que remueva un poco. ¿La media naranja bien? Me está bien también, pasando calor un poquito. Sí, pero está mejor que nosotros. Sí, Claro. normal. Muy bien. Saludamos a nuestra audiencia y también a nuestra evidencia, ¿verdad? Por los medios de Instagram, de Facebook, por Diálogo de Fe. Y hay que ver, vos sabés que hoy está viendo las noticias que el dueño de Facebook, Instagram, todo eso, le va a cambiar el nombre. Ajá. Y ahora se me fue el nombre. Pero hace unas horitas anunció eso, que Ah, iba a englobar todo, así que capaz que Facebook cambiaba de nombre inclusive Y queda todo en uno. y queda todo en un. O sea, así que capaz que con Diálogo de Fe acompañamos el cambio. Ay, sí, vamos a tener que acompañarlo. No queda otra. Lo acompañamos a Zuckerberg. Exactamente. Exacto, ahí está. Le mandamos saludos. Le mandamos saludos seguro, claro, y que nos dé un empujón Sí, a sí. propaganda también. Sería bueno. Seguro. ¿Qué les importa por nosotros, no? Estamos por la radio también. Impacto Colonia, FM. Siempre. La radio de la información y el deporte. La radio de Gatti. Ese sí nos ayuda, ¿no? Ese nos ayuda. Zuckerberg que no nos daba mucha sí. Claro. Se ambientiza todo bien. Zuckerberg, ahora díganme quién es Zuckerberg. El dueño de Facebook. Así de Instagram. De todo eso. De todo. Sí, Muy sí. bien. Hacemos una oración, Freddy. ¿Cómo no? Dios nuestro, te agradecemos por las bendiciones de todos los días, por poder estar acá, por poder abrir tu palabra y te pedimos que estés con cada una de las personas que están escuchando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Surgió una foto antigua de cuando teníamos un conjunto musical en Santana del Libramento, en el lado de Rivera. Es una foto. Y respondió bastante gente de aquel tiempo y otros también, así que le mandamos saludos a todos los que se recordaron de esa foto. Está en blanco y negro, ¿no? No se ha atrevido, ¿no? Capaz tenía mala pantalla, no sé. Ah, sí, puede ser, sí. Pero mirá que no existía Kodak todavía, o Fuji, filtro, ¿no? Sí, no, estamos demasiado. Sí, Néstor era un pibito todavía. Está Lima, Esteban, el de la punta de Esteban. Ese es Esteban. Ese es Esteban. Claro. Sí, Esteban se acuerda cuando los comienzos musicales fue justamente con los conjuntos y los coros que teníamos por esos lugares. Muy bien. El jueves pasado empezamos con el discurso de Pedro y lo que esto empezó a generar ese interés, ¿verdad? Ese estruendo, esa atracción del Espíritu Santo que había venido con mucho poder sobre los discípulos de Jesús. Entonces la gente se agolpó para ver de qué se trataba porque hubo un estruendo también y empezamos a ver, vimos el jueves pasado que Pedro habla de Jesús refiriéndose a una profecía de David y antes un poquito sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento, el descenso del Espíritu Santo, una profecía de Joel. Y ahora le vamos a preguntar a Pablo, lo vamos a apurar ahí en el que está mensajeando. Yo estoy esperando que leas. Vamos a ver un poquito cómo Pedro identifica a Jesús con la profecía de David, o cómo identifica la profecía de David refiriéndose a Jesús. Esto ya había pasado hace muchísimos años, esta profecía, y que estaba dando al pie de la letra lo que iba a pasar. No sé si quieres leer, estamos en
Hechos de los Apóstoles, que está después de los Evangelios, capítulo 2, y empezamos del 29, a ver si podemos llegar hasta el 41, y si no, bueno, por ahí vamos a leerse el 29 al 31, Freddy. Bien. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Está interesante el discurso, se mandó un tremendo discurso, siendo que pescaba pececito, ¿no? Porque acá el análisis lo hizo muy profundo. Primero hizo una comparación, porque vieron que habla de... Primero trajo a alguien importante como David, que para el pueblo era alguien, claro, un referente. Un referente. Vieron que se lo llama hasta patriarca. Sí. Porque le podría haber dicho el rey David, pero lo menciona patriarca como alguien importante, una cabeza de una gran familia, digamos, ¿no? Le da esa importancia. Y si lo ven y lo quieren marcar en algún momento, parece que está fuera de contexto, pero habla que David murió y está sepultado. Claro, ¿no? Es algo lógico, o sea, alguien que fallece, el cuerpo queda y se desintegra en un lado. Claro, vio corrupción. Exactamente. Claro, ahí es lo que va David, ¿no? Y ahí compara, ¿no? Y dice, bueno, pero lo nombra, porque yo, ¿para qué nombra a David que David falleció? O sea, y lo nombra que por otro lado estaba Jesús, uno que falleció, pero que no está en ninguna tumba hoy, ¿no? Exacto. Como que se va a David, pero a la vez va a hablar un poco de Jesús en todo eso, ¿no? Y si les parece, vamos a 2 de Samuel, que ahí es donde se hace este nexo, que es lo interesante, que nos gusta a nosotros bastante en este programa, de ver cómo el Nuevo Testamento se relaciona con el Antiguo. Y vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, y allí leemos quizás primero el versículo 12. Freddy, ¿te animás a leerlo? Sí. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Acá si vamos a los versículos anteriores, hasta el subtítulo del capítulo 7 nos habla de David. Y esta es la palabra que le estaba dando Dios a David, le estaba dando una profecía de qué va a ocurrir a futuro. Que esa era la preocupación siempre de ellos, de los reyes, ¿no? Y bueno, de cualquier padre de familia en ese tiempo, de quién iba a ser el siguiente, el sucesor, ¿no? Y entonces le dice, bueno, vos vas a dormir, ¿no? Inclusive hasta presentar esto, ya lo vimos en el diálogo de Félix, ¿no? Va a morir, pero dice de tu linaje, de tu línea, porque no dice tu siguiente hijo va a ser el próximo rey, dice de tu línea, que tracen allí tus hijos y los hijos de tus hijos, va a salir alguien a quien yo afirmaré el reino, alguien que... Y esto es interesante porque estamos viendo un contexto donde Dios no quería reyes. El pueblo de Israel dice, nosotros queremos reyes como todo el otro pueblo. Y Dios dice, no es bueno. Samuel se había angustiado inclusive por esta situación. Y Dios le dice a Samuel, bueno, ya está, ellos quieren, bueno, le vamos a dar rey, después que ellos midan sus consecuencias, y yo les recomiendo que no. ¿Qué ibas a decir, Freddy? No, sí, que tenían que soportar las consecuencias, iba a haber reyes. Tiranos. Hacete cargo de eso, ¿no? Que le iban a cobrar impuestos, que lo iban a tener que mantener. Lo mejor para ellos. Claro, mantener todo el séquito, todo lo que valía mantener un palacio con todos sus siervos y sus invitados, ¿no? Porque cuando hacían fiesta, aquella fiesta de 20, 30 días, que era a todo lujo, ¿no? Eso lo pagaba el pueblo. Claro. Y acá que es lo interesante, dice, yo voy a firmar el reino, pero no dijo de ningún rey terrenal, sino a ella se venía refiriendo a
a un sucesor que es el Cristo, lo que menciona Pedro. Claro, ningún rey terrenal, pero a la vez iba a ser del linaje de él. Exactamente, respetando esa línea, ¿no? Eso es lo lindo que tiene Dios. A veces, o casi siempre en realidad, respeta nuestras limitaciones, porque somos imperfectos, pero a la vez como que nos tiene paciencia, nos ama a pesar de eso. ¿Te animás a leer el 13 también, Freddy? Sí. Y edificaré casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Vieron que ahí empieza esta palabra, para siempre. No tiene sentido que sea un reino terrenal para siempre, ¿no? Cada vez la gente está viviendo menos años. ¿Y el 14, Freddy, también? Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Y ahí continúa hablando un poco también de la herencia de David, también un poco de Saúl, habla del versículo 15, y allí continúa toda esta profecía, como menciona Pedro, ¿no? Es interesante también que en la profecía, viste que se mezcla lo actual con lo futuro, ¿no? Entonces, muchas cosas que nosotros vemos, un versículo que está refiriéndose a Jesús y otro que se está refiriendo a la casa de David, a la casa reciente, ¿no? Exacto. Y allí es donde, o sea, por eso nos seguimos adelante, porque ya se nos va hacia otro tema, ¿no? Pero allí es donde, uno de los tantos versículos donde muestra esta idea de que Dios elige el linaje de David. Capaz que el 16, si lo querés ver. Sí, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Nuevamente las palabras estas, eternas, por siempre, ¿no? Y a esto se refería Pedro. Ahora sí, si volvemos a Hechos, a los versículos 29 que había comentado Freddy, ¿no? Había leído, donde el versículo 30 en especial, ¿no? Que dice que Dios le había jurado de que su descendencia, de allí vendría el Cristo, y que se iba a sentar en el trono también, ¿no? Entonces, acá otra parte que me gusta también, cómo Dios se adapta a nuestra mente, porque ellos lo que tenían en su mente era un reinado, una persona en un trono, con una corona, y Dios se adapta a eso, porque Dios podría haber dicho, bueno, va a venir un presidente. Entonces dirían, ¿presidente? Conocemos un rey, pero Dios se adapta y en ese momento le da con palabras diciendo, va a venir alguien que va a ocupar un trono, una corona, un gobierno, un reino, ¿no? Y con la intención que le da Pedro de que esa persona va a ser por siempre, por eso no está en la tumba. Así como David está en la tumba, al que se le prometió, pero esta otra persona no está en la tumba y está pronto a reinar con toda la soberanía, ¿no? Y el 31 realmente afirma bien que está hablando de esa profecía, está hablando de Jesús, porque Pedro dice, previendo esto, habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el sepulcro y cuyo cuerpo no sufrió descomposición. Ahí está, ¿no? Nos reafirma más todas esas palabras que Freddy leía de eterno, o sea, un rey eterno, un rey que va a estar para siempre gobernando, lo afirma con esta idea, ¿no? De alguien que pasó por la tumba pero no está más allá. Ahí está. Y obviamente está hablando de Cristo, ¿no? Buenísimo eso, porque ahí habla de la profecía, pero después de hablar de la profecía, Pedro dice, nosotros fuimos testigos de eso. Nosotros vivimos esto, el cumplimiento de esta profecía, ¿no? Entonces los versículos 32 y 33 dice, Dios resucitó a este Jesús y todos nosotros somos testigos de este hecho. Exaltado a la derecha de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo derramó, lo que ustedes ahora ven y oyen. O sea, todo este razonamiento que decía Pablo que estaba haciendo Pedro, bueno, ¿no? estuvo muy bueno porque llevó a la gente a la Biblia, ¿no? a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento, y lo llevó a ver que todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento se cumplió ahora en Cristo, ¿no? Y como hemos leído en Juan, en muchos versículos, ellos fueron testigos oculares de la resurrección a este Jesús, resucitó Dios,
estuvieron conviviendo con él después de que Cristo resucitó 40 días. Cristo allí, ¿se acuerdan cuando leíamos Juan? Que varias veces aparecía y bueno, ahí a Pedro también cuando estuvo hablando y reafirmó sus 3 negaciones, Jesús otra vez lo restituyó, o sea que ellos eran testigos, estaban contando lo que habían visto, del cual todos somos testigos. Y hoy en día nosotros también podemos decir que somos testigos de muchas cosas que están escritas en la Biblia. Y así como Pedro fue al Antiguo Testamento, nosotros también vamos a ir a la Biblia, a Apocalipsis. Porque estamos viviendo también, no solo ellos estaban experimentando que la profecía se estaba cumpliendo ahí, en ese momento, con ellos, ¿no? Sino que hoy en día nosotros también estamos experimentando cumplimientos de la palabra de Dios hoy en día también. Apocalipsis, capítulo 11, es un versículo conocido, capítulo 11, versículo 18, perdón, que no lo dije. Y ahí vamos a ver algo que está pasando hoy, que hace tal vez 80 años atrás no pasaba tanto, después de la Segunda Guerra Mundial. Esto, en especial en la última parte de ese versículo, es lo que está sucediendo hoy en día. Las naciones, Apocalipsis, sí. Capítulo 11, verso 18, sí. Las naciones se airaron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahí está, o sea, las naciones se airaron, se están airando, y hoy en día hay 2 teorías, o puede haber más creencias, pero las más grandes, podemos decir, son la teoría del creacionismo. Hay gente que cree en el creacionismo y gente que cree en la evolución, son teorías, pero hay una en especial manera que ya se está aceptando como una verdad absoluta. Y la gente hoy en día también está muy de moda la ciencia, ¿no? Como que está puesta muy en alto, y la mayoría de estas personas dan por hecho que esta teoría, no la del creacionismo sino la otra, es una verdad absoluta, ¿no? Entonces dice que las naciones se están airando contra Dios. Si uno cree una cosa, no cree la otra, ¿no? Y hoy en día, yo no sé el porcentaje, estaría bueno saberlo, pero creo que hoy en día esa teoría está haciendo estragos con el creacionismo, ¿no? Entonces, estas naciones, las que no deciden aceptar que hay un Dios creador, se airan contra ese Dios, ¿no? Que ellos rechazan. Y la última parte dice que Dios va a castigar a los que destruyen la tierra. Y hoy en día el cambio climático es real, no es para 10 años adelante o 15 o 20, ya hoy en día lo estamos viviendo. Entonces ya estamos viviendo la destrucción de la tierra por el ser humano, ¿no? Entonces hoy en día también vivimos una profecía que se está cumpliendo, la predijo Jesús, se la dijo a Juan, este mismo Jesús que Pedro decía que resucitó y que la profecía se cumplía ahí con ellos, y hoy en día estamos viviendo esa profecía, y van a venir tiempos más complicados porque esta profecía se va a cumplir con más intensidad todavía, porque Jesús lo dijo, ¿no? Vos sabés que la vez que yo le presté atención a este pedacito último, me cambió mucho la manera de pensar. Dice, Dios va a destruir a los que destruyen la tierra. Y me quedé pensando en la capa de ozono, todo eso. Nosotros, por ejemplo, si hacemos un fueguito y tiramos un plástico, no vamos a afectar tanto, pero estamos contribuyendo. Sí. Yo no quemo, pero hace añares un plástico, no te quemo una cosa de eso que puede ser. Guardamos las pilas en botellita, o sea, uno pequeño pero hace. Exacto, hace poco. Y vos te das cuenta que hay naciones que están haciendo una polución tremenda, y ni que hablar de los bombardeos, eso que están destruyendo. Me acuerdo cuando buscaban a Bin Laden, que destruyeron una cadena de montañas. Entonces, a esos van a recibir una paga muy especial. Ahí está, y ellos estaban viviendo, o sea, la Biblia no es o sea, lo vivimos, ellos lo estaban viviendo, esa profecía, nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin otra, pero la estamos viviendo también, o sea, y a eso es a lo que me refiero. Era el entusiasmo de Pedro de ver que ellos eran testigos de algo que no se lo podían callar, ¿no? Exacto. Y como decía Pablo, eran pescadores nomás, pero
Y que muchos habían dejado en olvido esa profecía. Esa profecía, exactamente. Es que si hoy o no la entendían. Es que si hoy en día la leemos así de apuro nomás, no entendemos no entendemos nada. Entonces hay que desmenuzarla y la manera como algo por lo menos entender, ahí está. Y bueno, ahí el versículo 33 dice, así que exaltado, o sea, algo que el ser humano, el hombre realmente rechaza, de lo que hablábamos hace un ratito, la mayoría podríamos decir rechaza, Dios lo exalta, ¿no? A Jesús. Dice el versículo 33, y dice a la diestra, o sea, en una posición como era la que querían los discípulos, ¿no? Como a la derecha y a la izquierda. Bueno, ahí dice Pedro que Jesús, Dios lo coloca a la derecha, o sea, lo exalta. Normalmente en la Biblia aparece la derecha como el lugar más importante, ¿no? Exactamente. Y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ahí lo que leíamos, ha derramado esto que vosotros, o sea, lo estaban experimentando, el Espíritu Santo decía Jesús, es como el viento, no se ve, no se sabe qué pasa, pero acá sí, dice Pedro, ahora ustedes lo ven y lo oyen, ese es el resultado, y me gusta esa parte del derramado, ¿no? Como que Jesús derrama, como cuando le derramaron el perfume en la cabeza y dio olor a todo el cuarto, así, el Espíritu Santo es como que se derrama y da perfume a todo. Se expande y nadie lo puede detener, ¿no? Exactamente. Y por un lado está explicando lo que había sucedido hace unos segundos, empezaron todos a escuchar en lenguas, entonces como respaldando eso, ¿no? Que el Espíritu Santo estaba obrando y no era habilidad de ellos, eso está bueno. Bueno, no es que dijeron, no, gracias que somos capacitados, podemos hablar en tanto, no, el Espíritu Santo hizo esto. Exacto. Y bueno, nosotros hablamos gracias a eso, pero está bueno que se centre que el poder lo da Dios. Sí, la prueba está que la gente decía, ¿cómo puede ser que esta gente que no sabe ni hablar bien y nosotros escuchamos en todo nuestro idioma, ¿no? Muy bien. Bueno, acá en los versículos 34 y 36 te voy a pedir, Pablo, que lo lea, porque aquí Pedro aclara un poquito más la profecía, ¿no? David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Muy bien. Acá también, si nosotros leemos, parece un trabalengua y algo engorroso, ¿no es cierto? Porque David mezcla, sin duda, inspirado por el Espíritu Santo, mezcla cosas terrenales con cosas que tienen que ver con Jesús, una profecía. Y acá, cuando dice el Señor dijo a mi Señor, no está hablando de Él, sino que le está hablando de Dios, mi Señor, a que el otro Señor que es Jesús, que es mi Señor también, dice. Entonces, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha. Dios el Padre le dice al Hijo, siéntate aquí a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado para tus pies. O sea, que te vas a poder enseñorear de todo, vas a poder estar por encima de todo. Porque nosotros aquí estamos viendo que la guerra que existía no era una guerra de carne, de una nación contra nación, sino de potestades celestiales, ¿verdad? Que el enemigo quería usurpar el trono de Jesús y se lleva, ¿verdad?, la tercera parte de los ángeles, y ahora Dios el Padre le está diciendo, ven, sentate acá, vos ya cumpliste tu parte, ahora vas a ver como todos estos acá que quisieron usurparte van a quedar por debajo de ti. Por tanto, que todo Israel quede seguro de esto. A este Jesús, y aquí vienen las cosas duras de Pedro, ¿no? Que yo digo que cuando se dicen cosas duras así de esta manera, que son ciertísimas, solo se pueden decir bajo la influencia del Espíritu Santo. Porque a no ser que esté alcoholizado alguien que se anime, ¿verdad? Como algunos pensaron, claro, que se anime, que lea 500 ahí adelante y diga, vengan nomás que aquí hay hombres, ¿no? No, pero Pedro dice, este Jesús a quien ustedes crucificaron, qué increíble, ¿no?
los romanos. No, ustedes dirían que fueron ellos los que instigaron, fueron el propio pueblo de Dios. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Dice. Yo me imagino ahí, quizás alguno habrá estado en ese momento donde gritaban, crucificalo. Yo me imagino ahí, le estaría erizando la piel de decir, ¡pay! A mí se me erizó Sí. solo de pensar en ¿Viste? Solo de pensar en ese momento. ¿Y quién no hizo eso, no? Con Jesús. Claro, porque vieron que en multitud uno se claro, y dale para adelante con la multitud. Claro. Pero acá era, creo que después lo Sí, era algo más, el llamado era personal a cada uno, porque capaz que uno no gritó, pero o sea, no te puedes dirigir por lo que las masas digan, ¿no? Es tu decisión andar gritando o condenando o no condenando. Exacto. Y qué feo es cuando vos estás en una posición de mayoría y después, no en una posición de minoría de gente, porque los discípulos eran menos que la gente que estaba allí, pero en minoría de poder, porque ahí estaba el poder del Espíritu Santo y ese poder se nota. Y entonces el que se sentía acusado, como vos dijiste recién, ¿verdad? Yo grité hace un rato, crucifícalo, hace 2 o 3 días atrás. Y no, hace 2 o 3 días no, era como 50, 40 y pico de días. Y ahora yo me veo denunciado porque dice este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Entonces, qué lindo que es que nosotros vemos al justo que Dios lo enaltece y lo coloca en su lugar. Puede pasar con los seres humanos normales, con nosotros también. Muchas veces nos preocupamos porque a veces se nos vienen cosas feas arriba y nosotros decimos, ¿cómo? Esto es una injusticia. Pero tenemos que esperar porque Dios va a dar la victoria, como se la dio a Jesús también en estos momentos. Te voy a pedir, Freddy, que leas el versículo 37 y 38, porque quiero, Pablito, que me hables sobre una pregunta que le hizo la gente a Pedro y la respuesta que le da Pedro, que apunta hacia un lugar muy especial, ¿no? El 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? 38 también. Sí. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero la pregunta que hacen todos ahí está muy buena, está muy buena, porque una vez que escuchás esa predicación que te motiva a darte cuenta quizás de algún error, claro, uno podría decir, che, no, es verdad, el rey, voy a cambiar. Pero ¿qué vas? ¿Pero cómo lo hago? La macana estaba hecha. Claro. Entonces me gusta la pregunta porque ellos no dicen, bueno, gracias por predicarnos esto, Pedro, voy a cambiar. Sino que dice, ¿y ahora qué hago? Buscando, o sea, demostrando la necesidad que necesitaban saber el cómo. Porque a veces nos podemos arrepentir de algo y decir, bueno, voy a cambiar. Pero nunca nos hacemos la pregunta de, bueno, ¿y ahora qué hago? Me voy a portar tan bien que voy a sobrepasar lo mal que hice. O sea, voy a tapar lo que yo hice mal antiguamente. Volver el tiempo para atrás. No se puede. Entonces, la pregunta que ellos hacen me gusta mucho y que va acompañado de esta descripción. Se compungieron de corazón. No sé si las versiones de ustedes lo mismo. La nueva acá dice que se entristecieron o se pusieron muy tristes y preocupados. Al parecer quedaron afligidos en su corazón. Vieron que la pregunta esa no llega sola, sino que detrás de eso hay algo más profundo, ¿no? Que lo lleva a esa situación. Así que vemos que las palabras que el Espíritu Santo estaba dándole a Pedro estaban surgiendo efecto porque ellos llegan a tener esa pregunta, ¿no? Claro, un arrepentimiento, digamos así, porque dice, che, hice mal realmente, ¿no? Exacto. Ajá. ¿Y qué puedo hacer para solucionarlo? Y ahí es donde entra el versículo 88, que está muy bueno. Da 2 tips primero, ¿no? Primero dice, arrepiéntanse y bautícense, ¿no? Para ustedes, ¿qué es arrepentirse? ¿Qué se les viene a la mente si decimos arrepentirnos? Y creo que eso nos pasa a cada uno cuando nos hemos
bautizado, ¿no? Es sentir ese dolor por haber hecho mal, como ellos, ¿no? La macana está hecha, uno comete errores, y es sentir ese peso de haber pecado contra Dios, de darse cuenta, porque uno cuando lo hace es porque le gusta, porque atrae, el pecado es así, ¿no? No te atrae porque uno se siente atraído a hacer eso, ¿no? Pero cuando te das cuenta que como ellos que hiciste algo mal y reconoces, bueno, ese es el arrepentimiento, pienso, ¿no? De sentir ese dolor por haber hecho algo mal, sabíamos que estábamos haciendo algo mal, pero lo hacíamos igual, ¿no? Sentirlo y reconocerlo. Yo he experimentado dos maneras de arrepentirme. Una cuando me descubrían una macana, claro, que vos te sentís, realmente se te aflojan las patas, decís, che, estaba haciendo esto, pensé que nadie me estaba viendo y me vieron. Y otra es razonando, ¿verdad? Que vos vas por un camino y o lees la palabra de Dios o en la vida diaria, decís, che, lo estoy haciendo mal acá. Pero como ese versículo del camino que al hombre te parece que va bien, pero... Claro. Entonces hay dos maneras que las cuales las dos te pueden llevar a lo que creo que tú vas a hablar de. Me gustó la idea del camino, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando vos te arrepentís de ir por un camino? En la ruta, agarrás un camino y decís, este camino está todo destrozado. Seguís, pero hiper mal porque sabés que te va a descolocar el vehículo, o te volvés para atrás y no haces más el camino. No, volvés hasta el punto que vos sabés que estabas bien. Vieron que esa me gustó para ver un poco qué sería el arrepentirse, ¿no? Y ellos llegan a sentirse así, y llegan a ese punto de decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Porque el camino ahora lo estoy sintiendo que me simbolonea todo. No, y más cuando le dijeron, son ustedes los que lo asesinaron, ¿no? Tremendo. Y ahí acompaña con esta otra palabra que es bautizarse, ¿no? Que digamos es la forma de encontrar o de encarrilarse por el otro camino, porque así resumiendo sencillo, ya lo habíamos hablado de este tema los lunes, ¿no? Sí. Bien. Creo que en Juan hablamos sobre en Juan hablamos, sí, ¿no? Pero por las dudas para el que no estaba, la idea del bautismo lo vemos ahí en el Evangelio, en los Evangelios, al principio donde Juan el Bautista, vaya la redundancia en la palabra, bautiza a Jesús, además de estar bautizando más gente. ¿Y qué hace? Jesús baja al Jordán y es sumergido, y allí Pablo también explica en el Nuevo Testamento que es dejar el pasado sumergido, enterrado, mi vida pasada, esa vida de fallos, de errores, y nacer a una nueva vida, a una nueva oportunidad que nos da Cristo, ¿no? También habla de que Jesús bautizaba, ¿no? Exactamente. Si bien aclara, eran los discípulos que lo bautizaban. No le daba el brazo a Jesús para estar. Ajá. Pero, y este es el acto público, digamos, porque cuando uno se bautiza, bueno, hay gente que te está viendo, que está sumergiéndote en el agua, y salís y expresás esa situación públicamente. El arrepentimiento a veces es dentro, es lo personal, y la parte pública para decirlo. Vieron que también se dice, bueno, yo creo y con la boca profeso, dice la Biblia también, ¿no? Y en esto es lo mismo, yo me arrepiento allí en el corazón y de alguna forma lo hago pública, y de esa forma es el bautismo. Por eso esa combinación que Pedro le dice, bueno, ¿qué hace? ¿Qué tienen que hacer? Arrepentirse, bautizarse. Y bautizarse, y ahí agregamos en el nombre de los que crucificaron, ¿no? En el nombre de Jesús. Es un punto duro, ¿no? Claro. Y ahí va también el poder que hay en toda la Biblia de las palabras y del nombre, ¿no? Del nombre que se le ponía a la gente, y bueno, y también del respeto que le ponían el pueblo, por ejemplo, al nombre de Dios, ¿no? Que hemos hablado en otro momento también, ¿no? Y en este caso vuelve ese juego de palabras, ¿no? De hace unos cuantos días estaban diciendo ese nombre, pero a modo de maldición, de condena, y ahora, en ese nombre, es que ustedes pueden tener otra oportunidad. ¿Para qué? Para alcanzar perdón de los pecados. Ahí está. Exactamente, y recibir el Espíritu. Lo que ellos estaban viendo, exactamente, ese poder. Escuchando y viendo, ellos también. Resalto algo que lo mencioné hace un ratito cuando comentaban ustedes. Vieron que dice arrepentidos y bautícense cada uno. No lo habla así tipo en grupo,
grupo. En general. Esto es personal. Y volvemos a la idea, si vos lo gritaste, si vos lo condenaste a Cristo, en público, vos tenés que hacerlo personal también esto. Acá no vale ir en masa. A lo otro fuiste en masa, te convenció la masa de hacer lo que hiciste. Pero ahora esto, para lograr tu cuenta con Dios, es personal, ¿no? Entonces, cada uno arrepentirse, bautizarse en el nombre de Cristo para poder cambiar, ¿no? Así que bastante cosas hay para ver de ese momento. Si querés leer el versículo 39 y 40, porque esta promesa que vos mencionaste recién por último, que dice el versículo allí, es del Espíritu Santo, que recibiréis el poder del Espíritu Santo, ¿para quién es? Yo te voy a preguntar a vos, en 39 y 40 el versículo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Qué increíble, Dios no deja al ser humano allí, vamos a decir, mal, ¿no? Como decía, estaban compungidos, estaban preocupados, y Dios no va, o sea, te preocupas sí, pero Dios no te deja en esa situación, sino que ahí Pedro le está diciendo que te da la salida, y esa salida dice que es para vosotros, para ellos, los que habían, como decía Pablo, los que habían dicho crucifícale, ahora tenían la oportunidad para ellos mismos, o sea, ellos lo habían vivido también, los discípulos vivieron todo, vivieron la resurrección, pero esta gente vio como habían crucificado a Jesús, ¿no? O sea que más que verlo y eso, ellos habían incitado, o sea, y la oportunidad se lo dan a ellos, o sea que acá Dios nos deja claro que la oportunidad la tenemos todos, ¿no? Nosotros la podemos tomar o no, esa es nuestra decisión, como decíamos personal, pero se la da a todos, ¿no? Hasta los que estuvieron allí gritando crucifícale a su hijo, a Jesús. Y no solo para ellos, los que estaban ahí, sino para los hijos, las generaciones que iban a venir también, para sus hijos y para todos los que están lejos, o sea, en ese momento, para todo el mundo que estaban lejos también era, pero también traer una visión, una obra personal, los que están lejos en el tiempo también, ¿no? Nosotros estamos lejos de esto que estamos leyendo, pero esta invitación también es para cada uno de nosotros, los que estamos lejos podemos ir no físicamente, sino en el tiempo también, nos abarca a nosotros, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Y a cuánto llama Jesús? Vamos, si quieren buscar, se nos va el tiempo, pero 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, ¿a cuánto quiere llamar a Dios? Es la pregunta, ¿no? ¿Tiene preferencia o cuántos? Ahí 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está, así que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y tal vez que nadie muera, claro, pero que todos se arrepientan, darle la oportunidad a todos. Entonces, esa es una promesa que también nos alcanza a todos nosotros. Jesús todavía no ha vuelto, no es que la retarde, sino que por paciente, ¿no? Porque quiere que todos puedan tener la oportunidad de salvarse. Y dice con otras muchas palabras, acá fue resumido Lucas, ¿no? Al decir esto, pero dice que con otras muchas palabras testificaba Pedro y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y no era esa generación, la nuestra hoy en día también es perversa. Entonces nos llama Pedro hoy a cada uno de nosotros a buscar a Dios y hacer lo que esta gente hizo, ¿no? De arrepentirnos, y tenemos la oportunidad todavía de bautizarnos si es que lo queremos, ¿no? Exacto. ¿Me lees el versículo 41, Pablo? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Estuve tentado a interrumpirte para decir algo que lo voy a decir ahora, ¿no? Tú estabas diciendo de que todos aquellos que instigaron a la muerte de Jesús ahora tenían la oportunidad de arrepentirse. Sí. Pero más todavía, yo digo, es una bendición inmediata que Dios da cuando uno se arrepiente. Sí. Porque ellos dicen: ¿qué haremos? Como tú estabas explicando, entonces
arrepiéntanse, bautícense, pero ¿cuándo me tengo que bautizar? ¿Tengo que demostrar que soy bueno? Tengo que primero cambiar todo mi estilo de vida y hacer que los otros digan, bueno, este es digno que se bautice y que entre en una iglesia. Acá dice, los que aceptaron el mensaje fueron bautizados y en aquel día, o sea, fueron bautizados en aquel día, y en aquel día hubo un agregado de cerca de 3.000 personas. Entonces, yo pienso lo siguiente. Nosotros muchas veces como que trancamos la entrada al reino de Dios. Agarramos y decimos, no, si yo no demuestro, o si vos no demostrás de que realmente estás caminando el camino de Dios, no podés pisar una iglesia. Y me acuerdo del hecho de una persona muy importante en una iglesia cuando yo era jovencito, y llegaron 2 señoras que trabajaban haciendo citas con hombres en la casa, y este hombre las conocía, y cuando se acercaron para entrar le dije, ustedes se tienen que limpiar bien antes de entrar acá. Y yo digo, ¿para qué están las iglesias? ¿Para qué está Cristo? Si no es para que vayamos a los pies de Él, así como estamos, para recibir el perdón. Y Dios lo da. Porque si cuando esta gente fuera a crucificar, porque fueron ellos en realidad los que hicieron que la crucifixión se efectuara, si mataron al propio Hijo de Dios y Dios inmediatamente les dice, bueno, está bien, arrepiéntanse y bautícense, bueno, y ellos en ese día se bautizaron, no esperaron nada, no esperaron a demostrar, bueno, ahora sí, vamos a Jesús, qué sé yo. Esto es una demostración, lo que tú estabas explicando, el bautismo, de que yo ahora acepto a Jesús. Entonces, todos los que nos están escuchando y viendo, no esperen más. Y si tienen grandes problemas, grandes cosas que dicen, no, yo tengo que erradicar un montón de cosas antes de ir a los pies de Jesús, no, vayan ahora. Díganle, Señor, te pido perdón, quiero que cambies mi vida, yo quiero bautizarme, quiero ser tu hijo. Y en ese momento Dios te acepta. Hoy es el día. Hoy es el día. No sé si Pablo quiere decir algo más y te doy unas palabras y la oración final, porque ya nos está yendo el tiempo. Exactamente, que podamos buscar en nuestro corazón, ¿no? Podemos buscar en nuestro corazón dónde está nuestro corazón, y allí ese va a ser nuestro termómetro para tomar esa decisión. Hacer un análisis. Hacer un análisis. Siempre está bueno terminar el día, reflexionar, a ver cómo está el día, cómo está mi vida, y si hago esa reflexión y puedo llegar a esta decisión de arrepentirme, lo que tenga, y entregarme así a Cristo, Él puede darnos el Espíritu Santo a ese nivel para que nos cambie. Así que, como decía Freddy, es hoy, no lo dejemos para mañana. Oramos. Querido Dios, te damos gracias por esta promesa que podemos ver en Hechos, Señor. Te damos gracias que nos das la oportunidad de acercarnos a ti, de arrepentirnos y de tener otra oportunidad. Por eso te pedimos que, si necesitamos esa oportunidad, que podamos acercarnos a ti, Señor. Te pedimos por cada uno de los que nos ven y nos escuchan, que puedas acompañarnos también en sus decisiones, y a nosotros también a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y tengan un buen día mañana también. Saludamos a Sonia Martins de la frontera de Rivera del Libramento con toda su familia.